Vamos a empezar con el tema que nos toca hoy. La semana pasada nosotros vimos teoría del comportamiento, ¿se acuerdan? Que eran tres teorías que analizamos que veían el comportamiento del trabajador en el ámbito laboral y cuáles eran las cuestiones que influenciaban a ese comportamiento y, por lo tanto, qué es lo que puede hacer el administrador para lograr un comportamiento acorde a lo que la organización necesita. Bien, eso fue lo de la clase pasada, lo del jueves. La teoría que vamos a ver hoy es quizás una de las más complejas que tenga para estudiar en esta parte de la materia, eh, pero van a ver que no es tan compleja. En realidad hay que agarrarle la vuelta nada más. No, no es que sea tan difícil. Las teorías que vamos a ver a partir de ahora son teorías un poco más abstractas, no son tan lineales o tan literales como eran las que vimos hasta ahora. ¿Sí? Por ejemplo, la burocracia, cuando la estudiamos, vieron que vimos cuáles son las características, cuáles son las funciones, es decir, una estructura de puntitos con características de qué es lo que pensaba el autor de cómo se tiene que administrar. En este caso, vamos a empezar a charlar de cuestiones, como yo les digo, más abstractas, que tienen que ver con acercarnos un poco más a la administración de hoy en día y a entender a las organizaciones de hoy en día. Van a ver que igual estamos hablando de historia de la administración, ¿sí? El tema que vamos a ver hoy es de la década del 60. Por lo tanto tiene más de 60 años. Sin embargo, el enfoque que tiene se acerca mucho más al enfoque que tenemos hoy en día que lo que podrían haber sido los autores que hemos visto hasta ahora. Hoy vamos a ver desarrollo organizacional. Y el desarrollo organizacional se desprende de las teorías del comportamiento. Es decir, sigue la misma línea. Una línea en la cual se incorpora fuertemente el concepto del hombre en el trabajo, no como un elemento más, no como una pieza más de una maquinaria, que eso era más clásico o neoclásico, o inclusive de la burocracia, que también vimos en esta segunda parte. ¿Sí? Estas teorías que les nombro ahora entendían que el hombre era parte, un engranaje más de una máquina. En cambio, las teorías del comportamiento, la que vamos a ver hoy, que es el desarrollo organizacional, y la que van a ver la clase que viene con Augusto, que es la teoría de sistemas, entienden que el hombre es una parte fundamental de las organizaciones. Y además hace un análisis de las organizaciones como un todo. No se queda viendo lo que pasa dentro de la organización, sino que vamos a empezar a mirar qué es lo que pasa afuera de la organización. ¿Sí? Para eso vamos a tener que definir algunos conceptos, que es lo primero que vamos a encarar en esta parte. Conceptos que son importantes dentro de lo que es el desarrollo organizacional. Lo primero que les voy a leer, tal cual como está la definición, es, según el desarrollo organizacional, ¿qué es organización? Porque van a ver que parte de un concepto que es distinto de lo que veníamos viendo hasta ahora. Una organización es la coordinación de diferentes actividades de participantes individuales con el fin de efectuar transacciones planeadas con el ambiente. Lo leo de vuelta y vamos parando y puntualizando. Una organización es la coordinación de diferentes actividades de participantes individuales. Hasta ahí podría ser una definición bastante cercana a las que veníamos viendo. ¿Sí? Antes decíamos que una organización era un grupo de personas que se juntaban para llegar a un objetivo. Acá habla de una coordinación de diferentes actividades que van a ir realizando las personas. Por lo tanto, le empieza a dar un sentido de importancia a lo que hacen las personas dentro de la organización. No lo que la organización quiere que las personas hagan, sino lo que las personas pueden hacer en una organización, es decir, lo que cada trabajador le puede aportar a la organización. Ese es el primer cambio de enfoque que hay. No es la organización que le dice al trabajador qué es lo que tiene que hacer, sino que empezamos a analizar qué es lo que el trabajador le puede dar a la organización. Continúa la definición diciendo que estos intercambios se producen con el fin de efectuar transacciones planeadas con el ambiente. El concepto de transacciones planeadas con el ambiente también es un concepto que no venían tomando los autores anteriores, porque le estamos dando mucha importancia a que el sentido de la organización es hacia afuera.
es hacia lo que va a hacer con lo que vamos a denominar ambiente. ¿Qué es el ambiente en una organización? Básicamente es todo lo que la rodea y todo lo que interactúa con ella. Es importante tener en cuenta las dos partes, todo lo que la rodea y todo lo que interactúa. Porque va a haber cosas que rodean a una organización, pero que no interactúan directamente con ella. ¿Sí? Hay, no sé, si yo trabajo en un determinado rubro, va a haber otros rubros los cuales a mí no me afectan en absoluto, o sea, funcionan y nada más, y no tienen nada que ver con mi actividad. Sin embargo, lo que vamos a empezar a analizar a partir de esta teoría es que de manera directa o de manera indirecta, esas otras actividades que pareciera que nada tienen que ver con la mía, pueden llegar a afectar mi actividad. Porque, por ejemplo, imagínense que yo tengo una empresa en la cual tengo, no sé, mis propios camiones para hacer toda la logística, el transporte. Me dedico a fabricar y vender zapatos. ¿Sí? Eh, y hay una empresa que tiene un problema y que está por quebrar. Una empresa que vende pollos. O sea, no tiene nada que ver con mi actividad. Sin embargo, esa empresa que está por quebrar, quizás hace una protesta y en esa protesta decide cortar una autopista. Entonces, indirectamente, va a afectar a mi organización. Hasta ahora las teorías que nosotros vimos no tenían en cuenta lo que pasaba con el ambiente, o no lo tenían tan presente. A partir de esta teoría vamos a empezar a analizar mucho más también qué es lo que pasa fuera de la organización y cómo ese afuera afecta a la organización y cómo la organización afecta a ese ambiente. ¿Sí? Es una relación bilateral y bidireccional. Uno afecta al otro de la misma manera que el otro lo afecta a uno. ¿Bien? Este es el principal cambio que vamos a observar dentro de esta teoría. Cambio conceptual. Si yo arranco por acá porque me parece que es la mejor manera, si entendemos el concepto de hacia dónde va la teoría, después va a ser más fácil entender la teoría en sí. Bien. Junto con el concepto de organización, también tenemos el concepto de desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué? La teoría se llama desarrollo organizacional. Entonces digamos que los dos términos algo tienen que ver con el tema. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, sobre todo cuando hablamos del desarrollo dentro de un país, estamos hablando de cuestiones que sean sostenibles en el tiempo. Hay una diferencia muy grande entre crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Un país o una empresa pueden tener un crecimiento muy grande, es decir, que le vaya muy bien durante un tiempo, que obtenga muy buenas ganancias, pero que sin embargo no tenga desarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollo tiene que ver con generar bases para que esa organización o ese país puedan continuar en el futuro, puedan seguir funcionando más allá de los vaivenes que ocurran con la propia organización o con el afuera. ¿Sí? Más allá de que haya crisis, que la organización pueda afrontar esas crisis. Cuando una organización logra desarrollarse es porque logra, por ejemplo, no depender de cuestiones circunstanciales. Imagínense que yo tengo un único producto que vendo y es que es un producto que está de moda. Ejemplos hemos tenido miles. Voy a decir uno que va a delatar mi edad, pero que algunos me van a entender. Hace muchos años había un aparatito chiquitito así, que era como un llaverito, que se llamaba Tamagotchi, que era una mascota virtual. Una pelotudez grande como una casa. Sin embargo, en un momento, mucha gente tenía ese llaverito. Y estaban todos preocupados con que la mascota virtual no se les muriera. Si yo tengo una empresa que se dedica a fabricar eso y nada más, en el momento que ese producto está de moda, me va a ir muy bien y voy a tener un gran crecimiento. Ahora, si yo no hago nada, si no reinvierto, si no busco nuevas ideas, si no busco nuevos productos, mi empresa está condenada a desaparecer. Porque esta moda que yo les cuento duró meses, 2, 3 meses, después desapareció. ¿Sí? Ejemplos como ese tenemos miles. Entonces, si yo me manejo
solamente con el crecimiento, no voy a lograr perdurar a las distintas crisis que pueda haber. El desarrollo organizacional apunta a generar bases dentro de la organización que la ayuden a soportar las crisis internas y externas que pueda haber. Por eso se llama desarrollo organizacional, porque busca generar bases. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos con dos conceptos ya, desarrollo y organización. El tercer concepto que vamos a analizar tiene que ver con cambios. ¿Por qué? Porque el desarrollo organizacional, como incluye el ambiente, incluye también el análisis del concepto de cambio. Se observa que las organizaciones, en el paso del tiempo, sufren muchos cambios. ¿Por qué? Porque las personas sufrimos muchos cambios y porque el ambiente con el cual interactúa la organización también sufre muchísimos cambios. No es lo mismo una empresa hoy que una empresa hace 2 años, ¿sí? Antes de marzo del 2020, por ejemplo. ¿Qué pasó en marzo del 2020? Se declaró la pandemia mundial. Se declaró la pandemia. Cambió todo. Claro, cambió todo. Entonces la empresa de hoy no es la Cambió la misma. vida. Cambió todo. De hecho, nos estamos viendo por cuadraditos en este momento. O sea, cambió todo. Entonces, eh, esos cambios repercuten en las organizaciones. Por lo tanto, es interesante empezar a estudiar el concepto de cambio. Y se empiezan a analizar 3 estrategias diferentes de cambio, que vamos a ver, que son 3 extremos dentro de los cambios, y después vamos a ver cuál es de esas 3 estrategias la que adopta el desarrollo organizacional. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna Sí, sí. duda? Sí, sí. ¿Se escucha bien? Porque hoy estoy sin auricular y no sé si se escucha bien o no. No, se escucha Sí, bien. profe, se escucha. Perfecto. Bueno, vamos entonces con las 3 estrategias de cambio referidas a este concepto de cambio. Se observan 3 formas distintas de encarar los cambios en las organizaciones. La primera la vamos a llamar cambio evolutivo. ¿Sí? Estos son tipos de cambio. Una vez di esta misma materia para los empleados del Banco Provincia y cuando les dije tipos de cambio todos pensaron en dólares. No, estamos hablando de formas de cambiar, ¿sí? De estrategias para realizar un cambio en la organización. Bien, entonces, el cambio evolutivo. El cambio evolutivo es un cambio que tiene una característica que es muy paulatino. ¿Sí? La palabra evolución, ¿a qué refiere? ¿Qué se imaginan ustedes escuchando esa palabra? Es un proceso, pues, algo que puede llevar muchísimo tiempo. No Claro. es algo inmediato. Exactamente. ¿Sí? Cuando hablamos de las teorías evolutivas, estamos hablando de algo en muchísimo tiempo. Hablamos de miles y millones de años para entender una teoría evolutiva. Bueno, el cambio evolutivo es un cambio lento, es un cambio paulatino, es un cambio prácticamente imperceptible. Entonces yo una estrategia que puedo realizar en mi organización para llevar adelante un cambio es hacerlo de manera paulatina, de manera lenta, de manera evolutiva. ¿Por qué decimos que este cambio casi imperceptible, este cambio tan lento, tiene una ventaja que es que no genera resistencia sobre aquello que estamos cambiando? No produce resistencia en las personas. ¿Por qué? Justamente porque es imperceptible. Imagínense que yo les digo que les voy a aumentar el sueldo. Se los voy a duplicar. Si yo les duplico el sueldo de hoy para mañana, ustedes van a notar la diferencia. Ahora, si yo decido duplicar el sueldo de todos mis empleados y les voy a ir aumentando 1 peso por día hasta llegar a duplicar el sueldo. ¿Sí? 30 pesos por mes, en algunos meses 31, en febrero que hagamos tenemos solamente 28. Vamos aumentando el sueldo hasta llegar a duplicarlo. ¿Ustedes perciben que les están aumentando el sueldo?
¿Ustedes notan diferencia No. en su vida? No, No. claramente no. También es cierto que a la organización le va a costar menos afrontar ese cambio. ¿Por qué? Porque económicamente, al ser tan lento, cuesta menos. ¿Sí? Y esto no genera resistencia. En este caso, la resistencia la tendría que generar en las finanzas de la empresa, y sin embargo no la genera, porque es solamente $1 por día por cada empleado. No sé si ustedes sabían, las distintas teorías evolutivas del hombre establecen que nosotros vamos a tener cambios evolutivos en el futuro. Uno de los cambios que se mencionan en las teorías evolutivas es que los seres humanos vamos a nacer sin apéndice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el pedo. Entonces, como está el pedo, en algún momento dejará de aparecernos el apéndice y desaparecerá la operación de apendicitis. Solamente se van a quejar ante este cambio aquellas personas que se dediquen exclusivamente a operar apéndices inflamados. Después del resto no se va a enterar. Otro cambio evolutivo que viene para los seres humanos es que nos va a desaparecer el dedo chiquito del pie. ¿Se imaginan la situación? Genial, no dárselo nunca más contra un mueble. Nunca más te golpeas el dedo chiquito. Yo un día pregunté en clase, ¿para qué sirve el dedo chiquito? Y porque la respuesta que siempre encontramos es para golpeártelo con el mueble. Un alumno me dijo para juntar mugre. No lo quise ni mirar. Pero bueno, está bien, cada uno. En realidad sirve para la estabilidad. Tiene un sentido dentro del cuerpo humano y ayuda a la estabilidad. Sin embargo, lo que va a suceder es que de a poquito se van a ir corriendo los otros 4 dedos para ocupar el espacio del dedo chiquito del pie, y los seres humanos vamos a nacer sin dedo chiquito del pie. ¿Se imaginan que esto no va a generar resistencia? Yo no creo que haya marchas en el futuro de gente pidiendo que les devuelvan el dedo chiquito del pie. Porque ya nacés así, entonces no es algo que... No vas a notar el cambio ni siquiera. Porque lo lógico es que tengas 4 dedos en el pie y no 5. Seríamos como los Simpsons, ¿vieron? Que tienen 4 dedos. Sería algo parecido. Siempre cuento una anécdota de que yo jugaba al fútbol y un día jugué con unos chicos que no conocía. Y estábamos en medio del partido y en un momento, bueno, metemos un gol, voy a saludar a mi compañero y cuando lo saludo le agarro la mano y siento algo raro. Había algo de más en esa mano. Tenía 6 dedos. Tenía 6 dedos. Tenía un dedito extra que le salía por acá, al lado del dedo gordo, que él lo utilizaba para fumar, ponía el cigarrillo ahí. Para él era lo más normal del mundo porque nació así. Para mí fue una sensación en el momento, se imagina que... ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Porque noto el cambio. En cambio no. Él no notó el cambio, porque él nació de esa manera. Entonces el cambio evolutivo tiene esta característica. No genera rechazo. ¿Bien? En contraposición al cambio evolutivo tenemos el llamado cambio revolucionario. ¿Qué revoluciones conocen ustedes? Industrial. Revolución Francesa, Revolución de Mayo, Esto es una... Pero les juro que es una Mayo fija. francés. Les juro que es una fija y pasa siempre y tiene que ver con lo mal que nos educaron a todos. Pregunto revoluciones y siempre sale Revolución Industrial, Revolución Francesa. A algunos se le ocurre otra revolución y recién después la Revolución de Mayo. Nunca sale primera. Bueno, está bien, la minifalda. Los celulares. Bien, bien, revolución tecnológica, revoluciones con la moda, o revoluciones también en la revolución feminista. Bien, perfecto. Pero la de Mayo nunca sale primera, insisto. No sé por qué. Bien, ¿qué característica en común tienen todas estas revoluciones? Fueron muy rápidas. Fueron rápidas. Exacto. Que hay un cimbronazo en las bases de la sociedad en Bien. general, ¿no?
Bien, exactamente. Son cambios rotundos, son cambios radicales, son cambios notorios. Revolución Francesa, fin de la monarquía. ¿Qué dijeron? Bueno, vamos a ir viendo a ver si el rey se quiere jubilar y en una de esas lo cambiamos y entonces ponemos que empiece a gobernar más gente. No, lo Ah, agarraron la al rey guillotina, chau. y le cortaron la cabeza. Como dice un filósofo argentino contemporáneo, corta la bocha. Le cortaron la cabeza. Sencillo. Eso es una revolución. Y una revolución siempre genera resistencia. Siempre hay una parte de la sociedad, de la organización, de las personas que se vean afectadas por ese cambio, que van a generar resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque es un cambio abrupto, porque es un cambio muy fuerte. No les puedo explicar a ustedes lo que fue el primer cuatrimestre cuando empezamos a dar clases con esta modalidad. Muchos de ustedes están acostumbrados porque hasta ahora siempre tuvieron clases así en la universidad. Pero el cambio de pasar de presencialidad a virtualidad, para algunos, eran el Che Guevara en potencia. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos que hacer esto? Genera resistencia. A mí me genera resistencia todavía. Yo soy profesor de educación a distancia desde el año 2010, no, 2009. Pero estaba acostumbrado a dar educación a distancia a gente que estudia educación a distancia, no a alumnos presenciales que de golpe pasen a ser virtuales. Y a mí, hoy por hoy, me sigue generando resistencia. De hecho, intento ver cómo hago para adaptar las clases presenciales a un contexto virtual. No les doy a ustedes las clases de la misma manera que se los doy a los alumnos que cursan virtual una carrera virtual. Porque me resisto a hacerlo de la misma manera. Pero los cambios abruptos generan resistencia. ¿Sí? Los cambios revolucionarios tienen esta característica. Son rápidos, se producen en un momento determinado, es claro en qué momento se produce, hay un antes y un después, es muy notorio, pero genera resistencia en los demás, en los que son afectados por el cambio. En tercer lugar, vamos a encontrar un tercer tipo de cambio que es el llamado cambio sistemático, que sería un intermedio de los dos. Es un cambio no tan lento como el evolutivo, es decir, que uno no llega a percibirlo, pero tampoco es tan rápido y tan abrupto como el cambio revolucionario, sino que es un cambio que se produce de a poco, tratando dentro de lo posible de incorporar el concepto de sistema. ¿Cuál es el concepto de sistema? Es un concepto de entender a la organización como un todo. Por lo tanto, el cambio tiene que surgir desde toda la organización. Es decir, tiene que haber un proceso en el que todos los integrantes de la organización sean parte de ese cambio. De esa manera se produce un cambio sistemático. ¿Bien? ¿Genera resistencia? Sí, pero no tanta como el revolucionario. Y genera resultados, sí, pero no tan lentos como el del evolutivo. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, por ejemplo, un ejemplo de cambio sistemático sería el modificar el sistema con el que se trabaja en una organización, pero de manera paulatina. Ir haciéndolo primero con personas de distintos sectores, que lo vayan probando, que lo vayan acomodando, que se vayan capacitando el personal, después ir implementándolo y trabajar en paralelo con el sistema actual y el sistema viejo durante un tiempo, hasta que en algún momento sí se suelta el sistema viejo y se queda con el sistema nuevo. Eso es un cambio. Sí. ¿Podría ser como el uso del cajero automático? Podría ser como el uso del cajero automático o de la tarjeta de débito, siempre y cuando sea paulatino. Si yo te Por eso, obligo a que uses la tarjeta de débito, por ejemplo, imagínense que a partir de mañana no exista más el dinero. Pero es a partir de mañana. No, dentro de 3 años va a dejar de existir, así que empiecen a ver cómo hacen para tener una tarjeta de débito. Mañana no hay más dinero, se empieza a manejar todo con dinero electrónico, ese sería un cambio revolucionario. Si vos lo vas planificando, el cambio, entonces tenés un cambio sistemático. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Cuál de estos tres
modelos adopta el desarrollo organizacional? Va a adoptar el cambio sistemático. ¿Sí? Que no sea tan lento, que se note, pero que integre a la organización y que produzca el menor rechazo posible, para que el cambio se pueda efectuar. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿cómo hago para lograr desarrollo en una organización que se encuentra dentro de un ambiente en el cual hay cambios, que la propia organización tiene que llevar adelante cambios, y que voy a tratar de que la estrategia de cambio sea un cambio sistemático? El desarrollo organizacional encuentra una respuesta a este problema de cómo hago para llevar adelante un cambio sistemático, y es a partir de lo que vamos a ver ahora como cultura organizacional. ¿Saben qué es la cultura organizacional? Tiene que ver con, no sé, formas de comportamiento del personal, de los jefes, no sé si va un poco por ahí. Va por ahí. Por lo Por los tanto, modos de ser, Alguna no sé, norma. comportamientos, claro. va por ahí, por lo tanto, Principios de la organización. sí, también. Va por el lado del comportamiento, por Un lo tanto, método. también que tiene que ver con el tema anterior, con el tema de teorías del comportamiento. Tiene que ver con métodos, tiene que ver con normas, pero también tiene que ver con cuestiones que no son ni métodos ni normas. La cultura en general se produce no solamente a partir de las normas, o sea, se los planteo al revés. Las normas, ¿de dónde surgen? ¿Saben? ¿Tuvieron alguna materia de El derecho? hombre. No. Las normas surgen No, del claro. hombre, pero De los usos. de los usos, bien, de los usos y costumbres, ¿sí? Cuando algo se empieza a realizar de manera repetitiva y se empieza a tornar una costumbre, llega un momento que después se termina normando, termina siendo la norma. Las normas éticas, por ejemplo, no están escritas en ningún lugar. Sin embargo, nosotros las conocemos. Los principios con los cuales nos manejamos, lo que llamamos los valores, no necesitamos que alguien nos marque una ley diciendo estos son los valores. Hay ciertas leyes que podemos tomar de esa manera. Por ejemplo, sabemos que robar está mal. Bueno, en algún momento alguien escribió en algún lugar, no robarás, ¿no? Allá lejos de hace tiempo. Entonces, esta en definitiva termina siendo una norma, pero que se termina llevando a cabo por los usos y costumbres. Va a haber normas que se producen por usos y costumbres y va a haber otras que se producen porque existe la necesidad de producirlas. Pero básicamente, cuando hablamos de la cultura en una organización, estamos hablando de aquellas cosas que se realizan en la organización y la forma en la cual se realizan las cosas. Lo que se hace y de qué manera se hace. Eso tiene que ver con la cultura de la organización. ¿Vieron que cuando una persona entra a trabajar a algún lugar, tiene un proceso que se llama inducción, que es, le empiezan a explicar cómo es ese lugar de trabajo? No es solamente explicarle la tarea de qué es lo que tiene que hacer, sino que la inducción incluye también cuestiones de cultura organizacional. Por ejemplo, dónde se come, en qué horario, uno empieza a observar las costumbres, ¿sí? En mi laburo, la costumbre, si entrábamos, cuando yo trabajaba, cuando iba a trabajar allá lejos, entraba a las 8 de la mañana y era común que se hiciera una puesta en común para charlar de la vida y para charlar también de cosas del trabajo, de 8 a 8 y media. Se hacía como un desayuno entre todos. Tomando mate, alguno tomando un café. Esa era la costumbre de la oficina en la cual yo trabajaba. Trabajo. Pero bueno, ahora esa costumbre se nos está complicando un poco. Está bien, pero cada lugar tiene sus propios usos y costumbres. Y eso es parte de la cultura organizacional.
Les hice yo el ejercicio de los monitos. Se los mostré ya. Un dibujo de unos monitos. ¿No? Bueno, Me parece que no. lo vamos a hacer ahora. Si lo arranco y se dan cuenta de que ya lo hice, me avisan porque si no soy un boludo haciendo lo mismo 2 veces. Vamos a cortar ahora que ya se nos acaba el tiempo, que queda 1 minuto. Salimos, entramos de vuelta y continuamos con esto.